Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que el salario mínimo tendrá un incremento de 12% en 2025. De enero del próximo año pasa de 248.93 a 278.80 pesos. El objetivo es que para 2030 el incremento sea de hasta 2.5 veces la canasta básica. Por primera vez se reúne la jefa del Ejecutivo con los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron en Ayotzinapa. El abogado Vidulfo Rosales refiere que la presidenta muestra una gran apertura y ofreció revisar los expedientes de la investigación con un nuevo equipo y una nueva ruta. Un juez absolve a Diego N., quien fue acusado de alterar fotografías de alumnas politécnicas con inteligencia artificial y venderlas con contenido sexual. Aunque el acusado tiene pendiente una resolución y al menos 6 investigaciones más, por lo que no saldría de prisión. En el mundo, las autoridades de la Unión Americana reconocen la labor del gobierno mexicano en la lucha contra el tráfico de fentanilo, mientras que el Departamento de Estado norteamericano aumenta a $15 millones la recompensa por Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. La Bohème llega al Palacio de Bellas Artes a propósito del centenario del deceso del compositor italiano Giacomo Puccini. Se está preparando para iniciar su viaje. Santa está listo para esta Navidad. Así es como surca el cielo de Europa. Se prepara con su trineo y, por supuesto, Rodolfo el Reno junto con otros acompañantes llenos de regalos, solo para quienes se portaron bien en todo el año. Hay otros atractivos como la pista de hielo, el escenario ideal para niños y jóvenes, quienes se divierten muchísimo en esta época decembrina. Filias navideñas, antojitos, pesebres, villancicos adornan cada uno de los mercados más bonitos de Europa. Las imágenes son de Cracovia. Ahí Santa inicia su viaje esta Navidad. Una de las épocas más bonitas del año. Buenos días, Elvira Angélica Rivera. Guadalupe, muy buenos días. Jueves 5 de diciembre, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo junto con Jimena Raya alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos. Y también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Le invitamos a que nos comparta sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y también puede visitar nuestro sitio 11noticias.digital en el QR que acaba de aparecer en su pantalla. Y como siempre queremos conocer su opinión, los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, el destino principal del salario. Mucha participación que agradecemos. Así es, a propósito de que ayer se anunció ya un aumento del 12% para el próximo año, cuéntenos a qué destinan su salario principalmente. En nuestras redes sociales aparecerán sus respuestas, más adelante leeremos algunos de sus mensajes, mientras nos vamos directo con los detalles. Hay un caso que ha causado enorme indignación desde que se conoció. Suma ahora a esto la ignominia. El juez Francisco Salazar consideró que no había elementos suficientes y declaró no culpable a Diego N., acusado de manipular con inteligencia artificial fotografías de sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional y con ellas generó contenido sexual sin su consentimiento. La historia. Queremos que el juez Francisco Salazar Silva sea el juez que dé la primera sentencia en el mundo por violencia digital con IA. Así que le pedimos que se ponga del lado de las víctimas y no de los agresores. Pero no lo hizo.
y absolvió a Diego N., acusado por sus compañeras del Instituto Politécnico Nacional de haber generado pornografía con sus rostros haciendo uso de la inteligencia artificial. Generó imágenes y videos que vendió en grupos de Telegram. Más de 100,000 archivos donde 2 de las 8 víctimas que decidieron denunciar se tuvieron que identificar. No bastaron al juez como prueba suficiente de delitos contra la intimidad sexual. Lamentablemente tenemos que decirles que el juez no dictó un fallo condenatorio. Si bien se acreditó el delito, las víctimas lo resintieron. Hay elementos suficientes en donde además se demuestra este delito. No así, el juez considera que Diego no lo cometió. Él dice que de todos los elementos que se aportaron, no hay elementos suficientes para demostrar que Diego lo cometió. El juez no nos supo decir como qué forma, qué prueba sería idónea para demostrar la participación de Diego. ¡Y porno ni venganza! ¡La ley Olimpia avanza! ¡Cachi, cachi, porra! ¡La cachi, cachi, porra! ¡Pipo, porra! ¡Pipo, porra! ¡Alumnas de Rocha, Gloria! Las estudiantes no llegaron solas al reclusorio Oriente. En la lucha por el respeto a dignidad e intimidad, las acompañaron las integrantes de la colectiva Ley Olimpia, mujeres solidarias y diferentes colectivas que cantaron, bailaron y se hicieron escuchar durante las más de 6 horas que tuvieron que esperar para escuchar la sentencia que hoy les quitó la confianza en la justicia. Nos quedamos todas muy tristes, no era la resolución que esperábamos, pero bueno, pues acuerparnos entre nosotras. Este miércoles, Diego N. pudo quedar libre, pero no lo hará porque en los próximos días iniciará un proceso de juicios orales por pornografía infantil. Tiene una carpeta de investigación por pornografía infantil, aún y cuando se le haya excarcelado por este delito, todavía está reciente tenemos conocimiento que esa audiencia, bueno, más bien esa carpeta de pornografía infantil está próxima a llevarse su juicio oral. Entonces, por lo menos por pornografía infantil, Diego todavía no va a salir. El camino aún es largo. Este lunes se llevará a cabo una audiencia de vinculación a proceso por una tercera víctima de violencia digital y la decisión del juez aún se puede apelar. Esto no termina aquí. Todavía tenemos que presentar la apelación, que es el siguiente recurso jurídico, y también recordarles que pues el lunes tenemos otra de las audiencias a vinculación de proceso por otra de nuestras compañeras. Entonces, esto solamente quiere decir que es una lucha de gran aliento. Ahí vamos avanzando. Este no es el único caso donde el juez Francisco Salazar Silva desestima pruebas y alegatos de víctimas de violencia. En 2022, sentenció con 9 años y 3 meses al agresor de Nadia Daniela Sánchez, víctima de violencia familiar, que esperaba una sentencia máxima de 18 años de prisión. Ello a pesar de que contra él había denuncias de otras mujeres y que se acreditó con pruebas periciales que había cometido todas las modalidades de violencia, es decir, sexual, económica, psicológica, física y patrimonial. No es justicia, es complicidad. Es la viva representación del pacto patriarcal, sistema que protege a los agresores y revictimiza a quienes denunciamos. Por último, un recordatorio de las activistas que llevan más de 400 días avanzando en esta lucha. Quien comercializa contenido íntimo sin el consentimiento de sus protagonistas, nunca actuará solo. Lo hacen en complicidad de quien paga por ella y la consume, la comparte y decide absolver por el delito. ¡No están solas! ¡No están solas! ¡Amiga, hermana, aquí está tu manada! ¡Si no hay condena, habrá revolución! Nosotras, como víctimas, solo queríamos vivir nuestra vida universitaria, pero la violencia machista nos trajo hasta aquí. Diego N. tomó nuestras fotografías, las manipuló con inteligencia artificial, nos desnudó y explotó sexualmente nuestra imagen. Somos 8 las que denunciamos, pero éramos cientos las que estábamos en esa iPad, vulneradas. 11 Noticias.
Y tras esta decisión del juez Francisco Salazar Silva, esta mañana nos enlazamos vía telefónica con la abogada de dos de las víctimas de Diego N., Valeria Martínez. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a ti y a tu audiencia. Valeria, pues ayer te veíamos ahí afuera del reclusorio con esta noticia. No fueron suficientes las más de 100,000 imágenes, 20,000 videos que presentaron al juez utilizados con fines de explotación sexual para exculpar a este sujeto, Diego N. Efectivamente, es una noticia muy triste. Al parecer no fue suficiente para el juez los datos que se aportaron. Él requería casi un testigo en el que le constara donde Diego estuviera editando las fotografías. Y bueno, toda la sociedad sabemos que eso es materialmente imposible. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Has hablado tú de una nueva audiencia el próximo lunes. ¿Cómo van a reforzar los argumentos legales que van a presentar después de lo ocurrido tras la noche de ayer? Sí, al final la audiencia de vinculación a la audiencia inicial únicamente necesitamos como datos que puedan acreditar la probable participación y la existencia de un delito. Aquí en esta nueva audiencia no necesitamos comprobar que Diego lo haya hecho, entonces estamos confiadas en que con lo que tenemos podemos avanzar por lo menos para la vinculación y pues seguir aportando los datos suficientes para que esto no vuelva a pasar. Ahora, la defensa de Diego tampoco presentó pruebas a su favor. ¿Esto es así, Valeria? Sí, justamente esto nos indigna todavía más porque no puede ser posible que el juez haya dictado una absolutoria cuando la defensa no ofreció ni un solo medio de prueba. Claro, ahora esto no significa también que Diego N. sea inocente. Sí, justamente el juez nos dijo, advierto que sí hay un delito, advierto que las chicas fueron víctimas de este delito, lo único que no puedo comprobar es que Diego lo haya hecho. No obstante, sí hay un delito, ¿no? Realmente a nosotros nos parece muy absurdo porque 45 minutos se la pasó diciéndonos que casi iba a ser culpable y en 5 minutos nos desestimó todo y dijo que al final Diego no es que no sea culpable, más bien no se le pudo comprobar la responsabilidad, que es algo muy diferente. Ahora, esta presencia del testigo, que era uno de los argumentos del juez para desestimar el caso, ¿cómo la piensan solventar? ¿Seguirá siendo parte de lo que sostenga, digamos, la no acusación contra Diego N.? Pues buscaremos algún otro peritaje en cibernética, quizá no en el país, habrá que explorar nuevas oportunidades. Si la Fiscalía tiene deficiencias en este ámbito, habrá que hacer lo propio por un particular, ¿no? Pero claro, también decirle al juez, materialmente estamos imposibilitadas a presentarte un testigo que le consten los hechos porque al final esto es un delito sexual. O sea, no importa que sea en el ámbito cibernético, es un delito sexual. Todos los delitos sexuales se consideran que son de realización oculta, es decir, muy pocas veces va a haber un testigo tal cual presencial que le consten los hechos, ¿no? Por eso en este tipo de delitos las demás pruebas son las suficientes para poder condenar. También Diego N. tiene otras 6 carpetas de investigación y está señalado por el delito de pornografía infantil. ¿Esto sumará para lo que ustedes esperan que sea una sentencia justa para Diego N.? Sí, por supuesto. Recordarles que solamente se llevó el juicio de 2 de nuestras compañeras. Quedan todavía 6 pendientes, más la carpeta de pornografía. El lunes tendremos una audiencia nueva por una de las compañeras. Sería la tercera audiencia a vinculación y esperemos que se logre. ¿Se han acercado a ti, Valeria, más presuntas víctimas de Diego N. tras conocerse los hechos, tras conocerse el resultado, los términos en que se está llevando el caso, su detención desde hace ya 1 año? Sí, lastimosamente, cuando hace 8 días subimos el nombre del juez para pedirle su apoyo, recibimos al menos 2 víctimas más, ya lo decían en el reportaje, sí. 2 víctimas que fueron juzgadas por este juez y las 2 nos dijeron tengan mucho cuidado, es misógino, es machista, que incluso las hacía llorar en las audiencias. La verdad, honestamente, quisimos confiar en el sistema, quisimos confiar en el juez y bueno, pues por confiarnos totalmente nos salió lo contrario. Claro, ¿cómo se comportó Diego N. en esta audiencia, Valeria?
En esta y en todas sus audiencias, Diego siempre ha estado muy tranquilo, incluso lo hemos visto hasta sonriente. Eso nos parece mucho un acto de burla, ¿no? Para las chicas que todo el tiempo están nerviosas, llorando, y Diego siempre muy tranquilo, muy confiado de que no iba a ser sentenciado, y bueno, pues lastimosamente así fue. ¿La Fiscalía y la Policía Cibernética les han proporcionado o han reforzado las pruebas que ustedes están presentando en contra de Diego N.? Bueno, esta decisión fue tomada ayer por la noche, todavía no hemos tratado de acercarnos a la Fiscalía, pero lo haremos en los próximos días definitivamente. ¿Con cuántos años de sentencia podría ser determinante la justicia en este caso de Diego N.? El delito que le estamos delitos contra la intimidad sexual. Este delito tiene una pena de prisión de 4 a 6 años, pero como el delito está agravado, nosotras estamos pidiendo 12 años. Está agravado porque Diego sabía que eran sus compañeras y aprovechándose de esa relación de compañerismo fue que editó sus fotografías. ¿Va a seguir el mismo juez Francisco Salazar al frente de este caso, Valeria? No, normalmente siempre nos cambian a los jueces y en dado caso que esta persona seguiría al frente, solicitaríamos su cambio inmediato. Ahora, ¿qué otras organizaciones de la sociedad civil se han sumado con ustedes para hacer este frente? Veíamos que ayer afuera del reclusorio había distintos organismos, defensoras de la ley Olimpia, que estaban apoyando también el caso, y a las personas, a las alumnas que estaban en ese momento en la audiencia. ¿Han recibido más respaldo al respecto de lo que resultó la noche de ayer? Sí, por supuesto. Siempre agradecerle a las compañeras de varias colectivas, al momento no tengo el nombre de todas, pero sé que alumnos de incluso del Politécnico, de las vocacionales han estado acuerpando y se agradece mucho porque las chicas pues estaban devastadas el día de anoche. Entonces, agradecerles siempre su apoyo, las colectivas de Ley Olimpia, pero también muchas colectivas chiquitas que no recuerdo su nombre en este instante, pero que estuvieron hasta el último día. Valeria, para las compañeras del Instituto Politécnico Nacional asistir a estas audiencias, como bien nos narras, ha sido muy difícil y muy complicado. Ellas, además del apoyo legal, ¿qué otro tipo de apoyo están recibiendo frente a esta situación? Pues están acompañadas por una psicóloga, la psicóloga las ha estado orientando, también sus familias siempre las acompañan, la mayoría de los papás y mamás que tienen la posibilidad las acompañan a las audiencias, no importa que no sea una audiencia de sus hijas, siempre están ahí presentes y pues agradecerles, ¿no? Las chicas en este momento están devastadas, están tristes, pero bueno, dijimos, hoy podemos llorar, pero mañana nos toca trabajar, ¿no? Entonces, pues ahora nos toca trabajar. Claro, ahora este caso también de resultar señalado Diego N. y acusado y sentenciado por estos delitos de explotación sexual, sentaría un precedente muy importante, no solo en México, sino también en América Latina. Y es también otro de los argumentos que decían el día de ayer quienes estaban apoyando a las jóvenes que estaban en la audiencia. ¿Se fue esa oportunidad? ¿Consideras que todavía hay tiempo de recuperar lo perdido tras el resultado de la noche de ayer, Valeria? Sí, todavía tenemos una apelación pendiente, ya Ministerio Público y yo haremos lo propio en los próximos días, presentaremos una apelación en contra de esta sentencia y en dado caso que confirmaran la absolución todavía podemos presentar un amparo. Estos son trabajos de largo aliento porque no se resuelven en un mes, en 2 meses, ¿no? Pero todavía comentarles que no nos vamos a quedar tan tranquilas, vamos a presentar los recursos legales y todavía además tenemos las 6 carpetas restantes, entonces esto apenas va iniciando. Claro, por lo pronto Diego N. permanece en prisión, no es inocente, aunque tenemos este resultado de la absolución en estos 2 casos de la noche de ayer, Valeria. Sí, efectivamente todavía tiene una carpeta de pornografía. La verdad nosotras queremos que también se sancionen los 8 delitos contra la intimidad sexual, pero bueno, va paso a paso. Muy bien, Valeria, te queremos agradecer. Estamos muy pendientes, le damos seguimiento al caso y estamos en comunicación. Gracias, Valeria Martínez, quien es abogada de las víctimas de Diego N. Buenos días, Valeria, un abrazo. Gracias.
Buen día, gracias. Gracias, hasta pronto. Y seguimos aquí en el 11 con los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres, sumando voces a la campaña. Es tiempo de mujeres sin violencia. Hola, me llamo Luisa Canturríos y trabajo aquí en Canal 11 como directora de noticieros. Quiero decirte que no es normal, es violencia que solo haya cambiadores de pañales en los baños de las mujeres y no de los hombres. Pues ahí está, seguimos en los 16 días de activismo, el 10 de diciembre concluyen, pero les seguiremos presentando distintos testimonios de quienes laboramos aquí en Canal 11 para hacer conciencia de que no es normal. Hay temas que pasan a lo largo del día frente a nosotros y no nos damos cuenta de que eso es violencia. Vamos a regresar para conocer detalles del aumento a los salarios mínimos, un tema muy importante del que también le estamos preguntando el día de hoy. Nuestra pregunta del día: ¿cuál es el destino principal de tu salario? En Twitter tenemos algunas opciones: si se dedica a la renta, si se dedica al transporte, si se dedica a la alimentación, el ingreso diario que recibimos. Gracias de antemano por su participación. Pausa y volvemos. A las 6:30 en el centro del país. Continuamos con más noticias esta mañana aquí en el 11. Fuerzas federales van a permanecer en Sinaloa el tiempo que sea necesario hasta pacificar la entidad. Así lo garantizó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien llegó al estado para reforzar la estrategia frente a la ola de violencia que azota desde hace más de 2 meses a Culiacán y otros municipios en Sinaloa. Asegurarnos de que la violencia disminuye. No es de la noche a la mañana, pero vamos a trabajar todos los días para que disminuya la violencia y no van a parar las acciones como las de ayer, como los aseguramientos que estamos haciendo, cateos, detenciones, los vamos a incrementar hasta que disminuya la violencia. Lo que sea necesario, lo importante es que esté la autoridad y esté actuando. Recordó que en los últimos 2 meses han llegado a Sinaloa más de 700 elementos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para apoyar a la Policía Estatal e inhibir los hechos de violencia. Pues todas estas acciones que se realizan son en base al gran despliegue que hay del gobierno de México aquí en el estado. Es basado en eso, o sea, mientras más despliegue hay, la gente más denuncia y mayores operaciones vamos a hacer. La Guardia Nacional se está haciendo cargo de las escuelas, hay un patrullaje constante en las escuelas y la autoridad está. El problema es cuando la autoridad no está, y aquí claramente hay un despliegue de Ejército, hay un despliegue de Guardia Nacional y hay un despliegue de la Secretaría de Marina. Omar García Harfuch anunció el reforzamiento de la seguridad en ciudades como Culiacán y Mazatlán y advirtió que se incrementarán los patrullajes. Hoy el Ejército ha asegurado cualquier cantidad de vehículos, armas, detenidos aquí en Sinaloa y en Culiacán. Los trabajos están dando resultado, pero repito, no es de la noche a la mañana, ni venimos a negar la realidad ni a ocultar la realidad, sino al contrario, venimos a trabajar para que la gente esté más tranquila. Reiteró que es responsabilidad del Estado mexicano garantizar la seguridad de las y los sinaloenses. Es así el compromiso de la señora presidenta Claudia Sheinbaum, que estamos aquí atendiendo todos los asuntos y mi presencia es lo menos importante. Lo importante es la gente que está aquí desde el primer minuto de su gobierno y que está con el compromiso de trabajar todos los días. Es una situación que sí fue una situación extraordinaria, ustedes conocen mejor que nadie el Estado, fue una situación extraordinaria que ocurrió a finales de julio, que nos causó problemas a partir de septiembre y que la vamos a revertir nosotros, sea la responsabilidad de quien sea. Aseguró que las autoridades de seguridad y procuración de justicia de nuestro país mantienen comunicación con sus pares en Estados Unidos, pero aclaró con pleno respeto a la soberanía de México. El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que Sinaloa ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a homicidios dolosos,
contabilizó 351 víctimas en los últimos 2 meses, es decir, en lo que va de la presente administración federal. Hay que recordar que la violencia en Culiacán, protagonizada por células del cártel de Sinaloa, se desató a raíz de la detención del líder de esa organización, Ismael El Mayo Zambada. Esto ocurrió el 25 de julio en El Paso, Texas. También se informó sobre el arresto de Giovanni Alexander N., quien cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Autoridades de Estados Unidos reconocieron el trabajo de México para combatir el tráfico de fentanilo. Este miércoles, durante una reunión de funcionarios en ambos países, en la Ciudad de México, la directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de la Embajada estadounidense, Katie Standor, destacó la colaboración de México en la lucha contra el narcotráfico. Para expresar nuestro profundo respeto y admiración hacia los funcionarios mexicanos. Su dedicación y compromiso para enfrentar esta amenaza global son un ejemplo de liderazgo y trabajo en equipo. El éxito radica en la colaboración. Si continuamos trabajando juntos, fortaleciendo nuestras capacidades y compartiendo conocimientos, estaremos más cerca de construir un futuro donde las organizaciones criminales transnacionales no tengan cabida. El encuentro binacional forma parte del entendimiento bicentenario, este mecanismo contra la delincuencia que sustituyó a la Iniciativa Mérida. Funcionarios mexicanos y también estadounidenses resaltaron las acciones contra el tráfico de fentanilo. Temas que abarcan desde los laboratorios clandestinos, su desmantelamiento, la incursión, la destrucción, las drogas ilícitas, su manejo seguro, el perfilamiento químico con técnicas analíticas de última generación. Por lo pronto, Estados Unidos tiene en la mira a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Este miércoles aumentó a $15 millones la recompensa a quien brinde información para capturar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, considerada ya una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Desde 2017, las autoridades norteamericanas pusieron precio a la cabeza del Mencho, $10 millones. Es buscado por su responsabilidad en el crimen organizado, tráfico de metanfetaminas, cocaína y fentanilo y uso ilegal de armas de fuego. Oseguera Cervantes no es el único personaje relevante en la lista de criminales por los que el país vecino ofrece una jugosa recompensa. Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, lidera una lista con una recompensa de 20 millones, mientras que por Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, actuales líderes de los Chapitos, se ofrecen $10 millones. Y ahí lo tiene, también aparece Aureliano Guzmán, hermano de Joaquín Guzmán y líder de otro brazo de la organización criminal, por quien se otorga una remuneración de $5 millones. El anuncio de la nueva recompensa se da en la transición en la Casa Blanca tras la victoria de Donald Trump. Habla también de la estrategia del gobierno entrante en el combate al tráfico de drogas y crimen organizado. Y bueno, este miércoles hubo buenas noticias para todo el país. Se anunció el incremento del 12% al salario mínimo, lo que significa un mayor poder adquisitivo para mexicanas y mexicanos. Hay buenas noticias para los trabajadores en México. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el próximo año el incremento al salario mínimo será del 12%. Eso significa que el próximo año el salario mínimo mensual, multiplicándolo por 30 días promedio, al mes es 8,364, pasa de 7,467 a 8,364 y en la frontera a 12,596 pesos. El objetivo es que al término de este sexenio, el salario mínimo alcance para 2.5 canastas básicas al mes. Se decreta así el incremento del 12% a los salarios mínimos en todo el país, que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2025. Con esto seguimos encaminados en la recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las y los mexicanos.
En la frontera, el salario mínimo superará los 400 pesos diarios, mientras que en el resto del país superará los 270 pesos. En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo supera ya al máximo histórico registrado desde 1976. Este incremento es la muestra de la coordinación de todos los sectores, tanto de las y los trabajadores, las y los empresarios y el gobierno federal, pues el incremento del 12% al salario mínimo fue un consenso unánime en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. No hay un mejor trinomio más exitoso que aquel que puede formar una buena administración, una buena inversión y una buena producción. Compartir la prosperidad implica distribuir la riqueza nacional a través de acciones concretas y efectivas para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Con imágenes de Israel Ortega, Aurora Castillejos, punto de referencia. El humanismo mexicano funciona, da resultados, disminuye pobreza, desigualdades, mejora la calidad de vida, el bienestar de las y los mexicanos. Vamos ahora con la opinión de las y los ciudadanos sobre este incremento al salario mínimo. Los bolsillos de la clase trabajadora en México se preparan para un incremento salarial del 12% a partir del próximo 1 de enero. Noticia que ha sido bien recibida por la mayoría de los que conforman la población económicamente activa. Creo que está bien porque nunca lo habían hecho antes. Sí, los gobiernos anteriores nunca se preocuparon. Pues muy bueno, yo creo que sí ayuda a los mexicanos. Más pues, la gente que gana poco, pues sí les va a redituar. Todo lo que sea mejora para la gente de bajos recursos está interesante, la verdad. El incremento del 12% representa para la mayor parte de México que suba 30 pesos diarios el salario mínimo, mientras que en la zona libre de la frontera norte será de casi 45 pesos. Son buenos, anteriormente acuérdate que subían 2 pesos o 3 pesos o 5 pesos a los sueldos. Yo creo que a partir de que Andrés Manuel lo duplicó o lo más de que lo duplicó, pues está bien que lo vayan aumentando hasta llegar al límite que ellos tienen programado, ¿no? Para llevar una mejor vida a todos. Está razonable, ¿no? Antes aumentaba bien poquito, 2.78, según lo iban a subir más. Poco, pero bueno, a comparación de cómo estaba antes, pues yo creo que sí va a ayudar los incrementos que se van dando. Está muy bien que consecuentemente regularmente se esté subiendo el salario mínimo de acuerdo a la inflación, de acuerdo a lo que dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, ya que esto, a pesar de lo que se dice que puede generar una inflación en los productos, también es cierto que también los mexicanos podemos, y más la clase trabajadora, también tenemos un mayor ingreso. Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias. Atlante Muñoz. Eso es en las calles, pero también queremos conocer sus comentarios y sus opiniones a través de los medios digitales. Por ello es que hoy les preguntamos cuál es el destino principal de su salario. Estamos en redes sociales, en Facebook, 11 Noticias, y también en X, 11 Noticias TV. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. Más adelante leeremos sus respuestas. Y bueno, vámonos con otros asuntos porque también se redujo la pobreza laboral. En el tercer trimestre de este año disminuyó 2.2 puntos porcentuales para ubicarse en 35.1% contra 37.3% del mismo periodo del año pasado, en el que podría ser el último informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. El Coneval es quien informa esto. Indicó que el ingreso laboral real por persona tuvo un incremento anual del 7.1% al pasar de 3.124 pesos con 26 centavos a 3.346 pesos con 45 centavos. De acuerdo con el Coneval, las políticas como el aumento al salario mínimo han abonado a combatir la pobreza laboral, entre otras estrategias económicas. Vamos con actividades legislativas. La clase trabajadora en el Senado fue considerada para que se ponga fin al outsourcing y se contrate de manera directa a las y los trabajadores de limpieza. Los detalles. María Luisa limpiaba los pasillos del Senado. No supo de la noticia. Luego se enteró que ya no se tronaría los dedos al fin de mes por si le renovarían o no su contrato. Ya no nos vamos a estar tronando los dedos de que se acaba el mes y nos harán contrato
Ahora sí que a mí en lo particular me afectaba por mi salud, que es lo que necesito, el seguro social. En el caso de Mari y Carmen, ellas sí supieron de la noticia, dejarán de ser subcontratadas y como trabajadoras de limpieza ahora serán trabajadoras de base en la Cámara Alta. 10 años de servicio aquí. ¿Y tú, Mari? Yo llevo 13 años y me da mucho gusto. Es nueva, pero pues yo creo que aquí contamos todos, porque el día de hoy hacen justicia. Estábamos esperando justicia desde hace muchos años. El anuncio lo dio en el Pleno el coordinador de las y los senadores morenistas, Adán Augusto López. El senador Álvarez Lima me dijo, oiga, pues hay que hacerlo de una vez y para siempre. Y hoy quiero anunciarles que el outsourcing se termina en el Senado de la República. Que vamos a contratar a 390 trabajadores, que son ellas y ellos mismos. El acuerdo de contratar a las y los trabajadores se tomó hace algunos meses y este miércoles se les notificó. Sí, porque resulta que en Casa del Herrero, Asadón de Palo, aquí en el Senado había 400 trabajadores en outsourcing. Entonces, durante muchos meses, varios senadores, pues intentamos que esto se modificara y finalmente se logró. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Puro outsourcing, nos han robado la vida en ello. Sí. O sea, la verdad es más que el dinero, pues la vida, la salud. Hablo por los compañeros que fallecieron esperando este día. Momento. A decir de los y las trabajadoras de limpieza, este 4 de diciembre la justicia les llegó. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Luis A. Méndez. Y en otra información, pero que también dota de protección a la clase trabajadora, es que las empresas ahora no podrán exigir a sus empleados y empleadas permanecer de pie de forma permanente durante su jornada laboral. Trabajadoras y trabajadores deberán de contar con un asiento adecuado y los centros de trabajo deben dotar de mobiliario y espacios de descanso. Así quedó establecido con la aprobación de la llamada Ley Silla en la sesión de este miércoles allá en el Senado. Son miles y miles de trabajadoras y trabajadores los que se verán beneficiados con esta llamada Ley Silla. Sabemos lo que significa para su bienestar, porque todas y todos hemos visto con preocupación y seguramente en muchas ocasiones sin tomar medidas inmediatas, como en los comercios, en los restaurantes, en los bancos, en distintos ámbitos de trabajo, están parados durante horas. Previamente ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados y ahora solo deberá ser publicada en el Diario Oficial de la Federación para que trabajadoras y trabajadores exijan este derecho. Dar un paso significativo en la protección de la salud y de los derechos de los trabajadores de nuestro país. La llamada Ley Silla es más que una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Es un reconocimiento esencial a la dignidad laboral y el bienestar humano. Bueno, ya ha sido intensa la actividad legislativa porque ahora vamos a hablar de la igualdad sustantiva o el pleno ejercicio de los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana. Esto está avanzando en el Senado de la República. Se aprobaron leyes secundarias que dotan de más protección a las mujeres. Nos cuenta la historia Luis A. Méndez. En México se busca resarcir una historia de múltiples violencias en contra de mujeres. Este miércoles, en el Senado, se aprobó el paquete de leyes secundarias para armonizar la reforma en materia de igualdad sustantiva que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto es histórico, lo hemos demandado por años. Se establece el registro nacional de medidas y órdenes de protección. Ya estuvo bueno que Juan Pérez, que Luis López agreden a una mujer, se le emiten medidas de protección y nadie sabe y nadie supo dónde y qué pasó con esas medidas. Tendremos un registro nacional. Además del Registro Nacional de Medidas de Protección de las Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños, se aprobó que se establecen fiscalías especializadas con perspectiva de género
y se capacitarán a los cuerpos policiales del país. También se aprobó de manera unánime por todas las fuerzas políticas del Senado erradicar la brecha salarial por razones de género. Reafirmamos que nuestro trabajo es valioso y por ello, a trabajo igual, salario igual. Además, se estableció que cuando una mujer esté en peligro o extrema urgencia por agresiones de su pareja, la persona agresora deberá desocupar el domicilio, independientemente de que sea de su propiedad, posesión o arrendamiento. Las reformas en materia de igualdad sustantiva de la presidenta Claudia Sheinbaum también fueron respaldadas por la oposición. Esto representa un avance importante en la implementación de acciones a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Luis A. Méndez. Y bueno, vamos con otros temas y agradecemos que esta mañana nos podamos poner en contacto con Pablo Daniel Tadei, él es director general de Litio MX, para hablar sobre esta colaboración de la cual hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum de Litio MX, de este organismo, con secretarías federales como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, incluso pues la Secretaría de Energía misma, y con la finalidad pues de impulsar la producción de litio en nuestro país. Muy buenos días y gracias por esta comunicación. Buenos días y gracias a ti, Angélica, por esta invitación. Y es un gusto para mí estar acá en este espacio tan importante del sistema de televisión pública mexicana. Así y es. nada más como conectando con las notas anteriores sobre la intensa actividad legislativa, recordarles que el litio también pasó dentro de este momento, esta actividad legislativa, a ser considerado como un recurso estratégico en un cambio en el artículo 27 de la Constitución, que nos viene a consolidar en ese aspecto. Así es. Y bien, ahora sí, regresando a lo que comentabas inicialmente, como lo señalaste y como lo ha señalado reiteradamente la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nosotros venimos trabajando, cuando digo nosotros me refiero a Litio MX, de la mano con CFE y Pemex desde un inicio, además de todas estas otras instituciones del Estado mexicano, como son por ahí el CONACYT y el SGM, digo porque son muchas otras que por ahí se me van a escapar, como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el INTA, con la UNAM, con el Instituto Mexicano del Petróleo, incluso hemos desarrollado actividades y colaboraciones con Semarnat, con la Secretaría de Bienestar. Entonces, hemos estado muy bien, siempre apoyados y arropados, digamos, por otras instituciones, pero sí lo que se destaca es que hoy en día existe una coordinación muy eficiente bajo la conducción de la Secretaria de Energía, Luz Helena González. Entonces, este es el gran, digamos, mimetizándonos con la cuarta transformación, el segundo piso de litio para México. Ahora, Pablo, la función quedó establecido incluso ya de Litio MX, que su función era pues explorar, extraer y explotar este recurso, como bien lo recordabas, estratégico ya para la nación. Y precisamente se habla de esta vinculación con el sector energético, pues no solamente con CFE y Pemex, ya lo mencionabas, con otras dependencias, pero platícanos un poco de qué va esta vinculación específica que tiene que tener con otras dependencias y también que nos recuerdes la importancia de esta sustancia, de este material como es el litio en nuestro país específicamente. Bien, atendiendo la segunda parte de tu reunión, de tu pregunta, perdón, primero, el litio gana esta relevancia porque, como todos sabemos, si nos podríamos pasar horas, pero en el momento de la humanidad donde estamos enfrentando al cambio climático, una buena herramienta, uno de los mejores maneras para atender esta problemática es, digamos, la electrificación de la vida diaria. Y para eso necesitamos energías renovables. Y para que las energías renovables
digamos, sean más fiables y no dependamos de esa intermitencia que tienen, casi por naturaleza, el almacenamiento de esa energía digamos, en grandes rasgos, con litio, con baterías de litio, y los coches, en lugar de ser de combustión interna, que sean eléctricos. Bueno, eso hace que el litio sea un mineral estratégico. ¿Por qué el litio? Porque es simplemente el metal más ligero y con la mayor densidad energética para poder hacer estas baterías. Entonces, de ahí que se crea que, por cierto, estamos cumpliendo ya 2 años. El 1 de diciembre del 2022 comenzó labores Litio MX y de ahí que se crea este organismo para desarrollar la cadena de valor, como mencionaste, de litio en el país. Ahora, cuando la presidenta menciona de esta sinergia que se ha generado entre las diferentes instancias del gobierno mexicano, no es una mera casualidad, es una estrategia sin precedente, me parece a mí, que es muy acorde a estos tiempos de la colaboración, de la cuarta transformación, donde la idea es hacer un uso de lo más eficiente posible de los recursos públicos. Esa es algo, es una parte fundamental de esta transformación de la vida pública en el país, y creo que en Litio MX podemos ser considerados casi un ejemplo de cómo se ha logrado llevar a cabo esto. Entonces, te doy un poco de contexto de las sinergias y de los, digamos, los logros de estos 2 años, proyectos que se han desarrollado, y me gustaría en una segunda parte hablar rapidito de lo que se viene para el 2025. Sí, adelante, tenemos 2 minutos para ello, por favor. Perfecto. Bueno, hemos explorado así a grandes rasgos, dividiéndote la cadena de valor, que como dijiste, estamos a cargo de todo ese paquetito, pero digamos, dividiéndolo en 3 grandes partes, que es la exploración, la segunda parte sería la extracción de litio, y la tercera parte, la industrialización o la agregación de valor, porque recordemos que la idea es que una vez que obtengamos el litio, el carbonato de litio, no lo vendamos como materia prima, sino que le agreguemos el valor en el país. Entonces, hemos trabajado junto con el Servicio Geológico Mexicano, explorando más de 80 sitios con potencial a lo largo del país. Tenemos lo que ha repetido la presidenta Claudia Sheinbaum, ya 2 procesos paralelos, uno con el IMP, uno con el CONACYT, para extraer el litio de las arcillas, y que cuentan ya incluso con su proceso en trámite de patentes. Eso a nivel laboratorio, hay que decirlo. Finalmente, les digo que quizá por ahí la audiencia de la Ciudad de México que nos vea, ponga atención a las calles de la Ciudad de México, porque ya anda por ahí circulando a manera de pilotaje un bus 100% eléctrico y elaborado 100% en México, que hicimos en conjunto con CONACYT, que ha comenzado sus pruebas en este fin de año. Eso es lo que hemos, a grandes rasgos, por el tiempo tan corto, lo que hemos hecho hasta hoy. Lo que se viene para este 2025 es una colaboración muy intensa con Pemex en el tema de lo que se conoce coloquialmente como las petrosalmueras. Cuando un pozo petrolero, digamos, empieza a tener intrusión salina, existe la posibilidad de que esa intrusión salina, esa salmuera, tenga concentraciones interesantes de litio. Es por eso que hemos comenzado a explorar esta posibilidad y la viabilidad dentro de nuestros recursos acá en México. Por otro lado, con CFE, por ejemplo, termino ya, con CFE está el potencial en los campos geotérmicos de desarrollo. Perfecto. También, y obtención de litio. Muy bien, Pablo Tadei, pues agradecemos muchísimo que nos hayas explicado sobre esto. Estemos en comunicación posteriormente para conocer más sobre Litio MX. A las 7 en la hora del centro, un gusto saludar a Miguel de la Cruz desde la FIL de Guadalajara. Miguel, no es casualidad que hayas escogido ese escenario detrás de ti. Buenos días. Así es, buenos días, Lupita, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues es que es el invitado de honor de este año, es España, el que sigue es Barcelona, o sea, se sigue en la península ibérica, y mira, qué rojo tan encendido. ¿Cómo dicen en la selección? La Fuerza Roja, algo así, ¿no? La Fuerza Roja, mira. Pues ahí la tenemos detrás, ahí el invitado de honor. Y fíjate que ayer me di cuenta
que las notas que he escogido tienen que ver con emociones. Hemos entrado a salas donde empiezan a hablar pues del pasado de, por ejemplo, José Emilio Pacheco, que fue la más reciente, pero también de la anécdota de Guillermo Arriaga. Claro. Y ayer entramos a distintas actividades y encontramos momentos emotivos. Jordi Sierra y Fabra, uno de los autores que más libros ha publicado y que está vivo, pues estuvo con una plática con jóvenes, con promotores de la lectura. Había muchos jóvenes, pero promotores de la lectura. Y ahí, y con Laura Emilia Pacheco y con otros temas salieron cosas emocionales. Se los pongo en la siguiente nota a ver qué les parece. Lo vemos. En el quinto día de actividades de la FIL Guadalajara brotan historias de vida al hablar de libros y escritura. Era una larga fila formada por lectoras y lectores que esperaban la firma de Jordi Sierra y Fabra, escritor español, autor de más de 600 libros. Poco antes, ante la pregunta expresa, contó cómo mantiene un ánimo positivo de vida. ¿Cómo mantiene usted a su niño vivo, sobre todo en este contexto y en este mundo que nos exige cada vez más, que estamos estresados por el trabajo, que tenemos problemas? ¿Cómo lo hace? Jordi Sierra y Fabra contó que se casó a los 22 años y vivió 54 con su esposa, hasta que un camionero la arrolló y terminó con su vida. ¿Sabes qué hice? Dije, para recuperarme, he de escribir un libro de humor y para niños. Me hacía falta reírme. Búscate el modo de reír por lo que sea, hija, pero ríete. Laura Emilia, hija de Cristina Pacheco, presentó un libro grueso ubicado entre las novedades editoriales y que contiene un mar de historias, los cuentos que la periodista escribía cada semana para el periódico La Jornada. Y ella había empezado a hacer una pequeña selección con la idea de hacer una antología. Entonces, al abrir su computadora vi que estaba eso, me había platicado, habíamos hablado mucho de eso, y entonces decidí terminar ese trabajo y reunir aquí algunas de sus historias de la sección que se llama Mar de Historias en La Jornada, que publicó durante más de 30 años ininterrumpidos. Finalmente, la escritora Rosa Beltrán acompañó al escritor Jorge Volpi en la reunión con 1000 jóvenes, convocatoria que eliminó algunos muros para ampliar el cupo del público. Ahí comentó, entre otras cosas, cómo escribió su novela sobre Jorge Cuesta. Lo que más destacaría es que es una novela que escribí mientras estudiaba la universidad. Estudiaba Derecho, que no me gustaba mucho, entonces me sentaba hasta el final del salón para que no me vieran, y ahí, escondido, escribía la novela mientras alguien disertaba al frente sobre Derecho Administrativo, que como ustedes saben es una materia apasionante. En pleno vuelo, la FIL 38. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, pues yo no imagino a Jorge Volpi como un estudiante mal portado, dedicándose a la escritura de novelas cuando tendría que estar aprendiendo Derecho, pero ahí está el testimonio visual y auditivo. Y ahora les comento, Giacomo Puccini es el tema para una producción que se prepara en el Instituto Nacional de Bellas Artes para escenificarse en el Palacio. De esto, la siguiente historia. En el barrio latino de París, muchísimas historias han acontecido y de tantas, una es la de La Bohème, ópera de Giacomo Puccini basado en la novela Escena de la vida bohemia de Henry Murger, puesta en escena que en el centenario de la muerte de Puccini retomará vuelo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Para mí era muy importante la presencia de Puccini. O sea, el viernes pasado se cumplieron 100 años de su muerte. Entonces la figura es tan grande que me tomé la libertad creativa de tenerlo presente en escena. Producción a cargo de la Compañía Nacional de Ópera, que requirió de un trabajo dividido por etapas para armar la historia completa. Arrancamos a finales de octubre con figurantes, bailarines, haciendo las coreografías pertinentes de algún momento del segundo acto. Y la semana siguiente, empezando noviembre, iniciamos los ensayos con los solistas, con coro fueron pocos ensayos hacia el final. Entre el elenco operístico figura el actor Daniel Martínez, quien personifica a Giacomo Puccini. Es una alegoría de su muerte. En el instante antes de morir, evoca una de sus óperas, sus creaciones más importantes, que para mí es La Bohème. Entonces la revisita
y acaba partiendo. No hay nada ilustrado, sí hay una alegoría. Dividida en 4 actos, la Bohème busca hacer una propuesta que conecte con públicos de diversas generaciones en un juego de épocas y circunstancias. La ópera nos toca, y particularmente esta ópera Bohème tiene saltos cuánticos a nivel histórico. Sucede en 4 meses, alrededor de 4 meses sucede la historia, de la noche de Navidad de 1830 a pasada la primavera de 1831. La vida al límite de la Bohème, en breve temporada, a partir de hoy, en el Palacio de Bellas Artes. Con imágenes de Yuyin Pasol y David Ramírez, 11 Noticias, Saray Campeche. Y vámonos al libro del día, es Victoria, de Paloma Sánchez Garnica, nada menos que el premio de novela Planeta 2024. Este libro en voz de su autor. Es una novela en la que he tratado de ahondar temas universales que reflejan lo mejor y lo peor de la condición humana. Como todos mis libros, nacen por la curiosidad de entender cómo gestionan seres humanos como yo en momentos determinados de la historia. Tuve la necesidad de entender qué pasó después de esa guerra, esos 15 años, hasta justo la madrugada del 13 de agosto del 61, cuando se cierran las fronteras de la RDA, se empieza a construir el muro. Me interesaba entender cómo vivieron esos alemanes civiles esa posguerra. Son 3 partes. La primera parte empieza con 3 mujeres, 2 hermanas y la hija de una de ellas, la hija de Victoria. Luego hay un salto a Estados Unidos en los años 49, 50, 51. Y luego hay una tercera parte que es cerrar otra vez en Berlín. Bueno, y luego con el 11 avanzamos 27 páginas de El largo instante del incendio, de Rafael Mondragón Velázquez. El X de hoy es de Judith Alanís y dice: vivir es no conformarse y el deseo es un deber. Gracias, Judith, por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 194 años del nacimiento de la poeta italiana Cristina Rossetti. En su honor, el poema del día, Canción de la novia, que en alguna parte dice: nunca la escuchamos hablar con premura. Sus tonos eran dulces y modulando sin luces apenas lo necesario. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Y hasta aquí Cultura, seguimos informando desde la FIL Guadalajara hasta que concluya. Miguel, después de escucharte, de ver tu reporte, tus notas, me parece, no sé si coincidas, que la FIL se convierte en una experiencia transformadora para quienes se conectan. Eres uno cuando llegas y eres otro cuando te vas. Si logras entender estos mensajes que comparten los escritores que ahí están. Tienes toda la razón. Además, fíjate que les cambia muchas veces, no exagero, la vida. Sí. Por llegar y escuchar, por ejemplo, el caso de Jordi Sierra. Hace 2 años su mujer en estas fechas estaba partiendo de este mundo y ahora cuenta cómo se repuso a partir de la creación literaria, cuánto le ayudó a hacerlo. Eso significa mucho para personas que hayan pasado un trance similar y también que tengan un recuerdo de un cercano o propio. Sí. Lo emocional con lo literario y ayuda a vivir mejor. De eso se trata la cultura y en eso estamos, afortunadamente. Afortunadamente, y seguiremos contigo en conexión los próximos días y a lo largo de este jueves, ya entrando en el fin de semana prácticamente del adiós a la FIL, Miguel. No, mejor ni lo digas. Lo disfrutamos todavía mucho y bien. Y bien. Te vemos mañana, Miguel. Fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Gracias hasta mañana. Y buenos días. Mañana seguiremos con más de la FIL en vivo, todos los días con Miguel de la Cruz. Tenemos más, Elvira Angélica Rivera. Así es, y es que vamos a retomar esta información sobre el aumento al salario mínimo y por ello agradecemos al doctor Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la CONASAMI, para hablar de este incremento que se da para el próximo año, para 2025. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y precisamente pues hablar de este anuncio que ya hicieron ayer en Palacio Nacional, se da el aumento del 12% al salario mínimo, un incremento por consenso. Por favor, háblenos de ello. Sí, justamente
hace 2 días en CONASAMI por la noche, de manera unánime, tanto el sector obrero como el sector empresarial, votamos juntos para llegar a un incremento del 12%. ¿Qué significa este incremento? Bueno, pasamos de tener un salario mínimo de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos, que esto más o menos son 8.480 pesos mensuales. Y en el caso de la zona libre de la frontera norte, pasamos de 374.89 pesos diarios a 419.88 pesos diarios, que más o menos son como 12.771 pesos. También esto va a beneficiar a 8.5 millones de trabajadores que están en el sector formal de la economía, que van a recibir algún tipo de aumento gracias al incremento al salario mínimo. Y también otra de las cosas muy importantes que hay que destacar es que desde que inició esta política de recuperación del salario mínimo en el 2019, llevamos acumulados, o vamos a llevar en enero acumulados 135% de poder adquisitivo por arriba de la inflación. Entonces, pues, en mi opinión, pues muy buenas noticias para el sector de los trabajadores. Ahora, también se ha informado que es el segundo aumento salarial, digamos, más alto entre los países del G20, lo cual, pues, también coloca a México, pues, de alguna forma como líder entre esos países del aumento al salario mínimo, que también brinda mayor poder adquisitivo a las familias y con ello, pues, mayor bienestar. Es correcto. Además, México es de los únicos países del mundo que ha logrado incrementar tanto el salario mínimo en tan poco tiempo. Si tú revisas la historia, no hay ningún caso de ningún país que lo haya logrado y que además lo haya hecho con tanto éxito como lo hizo México, porque como hemos analizado y comentado en algunas ocasiones, la Comisión de Salarios Mínimos ha revisado muchas veces cuál es el posible impacto que tenga el salario mínimo y siempre hemos encontrado que no tiene impactos en inflación, no ha tenido impactos en el empleo. Y esto es específicamente de nuestro país, primero porque el salario mínimo venía de muy abajo. Recordemos que antes, durante el periodo neoliberal, el salario mínimo se mantuvo en niveles por debajo de la línea de pobreza. Entonces es posible que por eso podamos subir el salario mínimo en estas magnitudes actualmente, porque estamos recuperando lo que se perdió durante muchos años. Y la otra es, pues justamente México también es un país donde las empresas tienen costos laborales muy bajos y ganancias muy altas, y esto también nos ha permitido que pues incrementar el salario mínimo, por ejemplo, este último año nos está costando nada más 1.4% del costo laboral, pero ese costo laboral a su vez solamente representa 0.31%. Entonces es por eso que México logra subir tanto en comparación de los otros países con los que estamos comparando. Ahora, desde que ustedes están trabajando, bueno, al frente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos desde la CONASAMI, y que ya nos relatabas desde hace 6 años, pues ya ha aumentado en un 135% precisamente a partir de estos aumentos que se dan desde 2019. ¿Ustedes observan que con este aumento gradual del salario mínimo y esta recuperación que está teniendo este ingreso básico para las familias, hay posibilidades de que se pierdan empleos? Eso por un lado. Y me gustaría también preguntarte o consultarte para nuestra audiencia si las personas que trabajan, digamos, medios turnos, les corresponde medio salario mínimo de este que ustedes están planteando para el 2025. Muy buenas preguntas ambas, porque justamente nosotros siempre hemos pensado que, aunque la inflación es muy importante, obviamente, y también revisamos cuál es el posible impacto que tenga el salario mínimo en la inflación, a nosotros nos preocupa más el empleo, ¿no? Y la verdad, hasta ahorita no hemos encontrado un efecto en el empleo, principalmente por lo que te menciono, que el costo laboral de México representa el 22% del costo total, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos cuesta el 55%, ¿no? O en Brasil cuesta el 35%. Entonces, México es un país con costos laborales bajos, y es eso lo que hace que cuando suba el salario mínimo las empresas no despiden gente, porque realmente el costo para ellas es bajo, ¿no? O sea, no implica un costo muy alto. Ahora, lo que mencionas, eso sí es una duda que es muy importante para la gente que gana salario mínimo, ¿no? Si trabajo medio turno, ¿me lo tienen que pagar? La respuesta es que sí, porque en México el salario mínimo no es divisible entre horas. O sea, en México la ley dice que el salario mínimo es diario. No importa si tú trabajas una hora en un lugar, te tienen que pagar el salario mínimo diario, que ahora va a ser 278.80 pesos. Lo que sí existe es que, por ejemplo, por día sí existe. Entonces, por ejemplo, si tú trabajas nada más 4 días a la semana, la empresa puede ser que sí te pague 4 salarios mínimos porque trabajaste 4 días a la semana. Entonces, existen otros países como en Estados Unidos, donde sí es por hora, pero en México no. En México siempre te tienen que pagar el salario mínimo al menos al día.
Ahora, ¿qué pasa también con, digamos, quienes no ganan el salario mínimo, quienes no tienen el ingreso mínimo en su sueldo mensual? Este aumento, porque ya mencionabas algo al inicio sobre esto, aumento que va a tener para 2025, ¿también les impacta al sueldo de quienes no perciben el ingreso mínimo? Les afecta de una manera indirecta, no les afecta de manera directa, porque el salario mínimo va a subir a 278 pesos. Entonces, si alguien ganaba, por ejemplo, actualmente 270 pesos al día, a esta persona le subirían 8 pesos al día adicionales. Eso sería lo que la ley obligaría, digamos, al sector empresarial a que haga, ¿no? Pero lo que ocurre aquí es que las empresas, por ejemplo, tienen que subir también el nivel de ingresos de los tabuladores que están inmediatamente después del salario mínimo. A lo mejor tienen un técnico o una persona poco especializada o alguien con poca experiencia laboral y gana el salario mínimo, y quien sí tiene experiencia, por ejemplo, alguien que tiene varios años trabajando en la empresa, pues va a querer ganar más que el salario mínimo porque pues ya es un trabajo que tiene más tiempo. Y entonces las empresas también le suben el salario a estas personas. Lo que va a ocurrir es que quizá no lo van a subir en la misma proporción, quizá no en 12%, quizá le van a subir 10%, 9%. Entonces, ¿esto cómo podemos ver que ocurre? Bueno, pues vemos que cuando sube el salario mínimo siempre, obviamente a los que menos ganan les beneficia casi al 100%, pero por ejemplo, los que están inmediatamente después todavía tienen un impacto como del 70% del salario mínimo, y así cada uno de los niveles diferentes salariales van teniendo diferentes incrementos por el mismo incremento del salario mínimo. Y además también pues, observamos, por ejemplo, cómo ha aumentado también el salario promedio en México, ¿no? El salario promedio en los últimos 6 años es el mayor aumento que ha tenido, porque justamente el salario mínimo empuja a todos los demás salarios, y estamos hablando de 25, 26% por arriba de la inflación, que solo se explica por estos incrementos al salario mínimo. Ahora, Luis Felipe Munguía, ya se ha informado también pues esta meta que se prevé alcanzar para 2030. Ya anunciaron pues este aumento para el siguiente año, pero la meta, digamos, hacia el 2030 es que se pueda tener acceso a 2.5 canastas básicas con este salario mínimo. Es correcto, es una meta que definió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La verdad, es una meta que creo yo que contempla muchas cosas muy importantes. Y entonces, la idea detrás de la meta es la siguiente. En México, más o menos, los hogares tienen 4 integrantes, de los cuales 2 son trabajadores y 2 son dependientes económicos. Entonces, para que el salario mínimo sea suficiente para que una persona acceda a esta canasta básica, que es la canasta mínima más básica, se necesita que gane 2 salarios mínimos, 2 canastas básicas, porque con estas 2 canastas básicas la persona puede mantenerse a sí misma y a su dependiente económico. Pero, como les menciono, esta es la canasta básica, que decir que alcanza solamente para dejar de ser pobre, para lo que, es alimentación, educación, salud, mínimo todo. Entonces, lo que buscamos aquí con llegar a 2.5 es que este 0.5 adicional pues sea un colchón, una parte extra, para que los hogares no nada más salgan de la pobreza, sino que tengan un ingreso adicional que entre los dos, si se suman entre los 2 integrantes, es una canasta nueva, lo cual le permite a un hogar mexicano pues tener un hijo adicional o tener ahorros, por ejemplo, por si ocurre alguna eventualidad. También digamos, blinda un poco a los hogares por si ocurre un choque económico, como, digamos, una crisis que esperemos que no ocurra, ¿no? Y esto ayuda a que las personas tengan un ingreso extra y que no nada más estén por arriba de la pobreza, sino que un poco más, ¿no? Entonces, con esto, nosotros estaremos llegando en 2030 a un salario mínimo digno, es decir, que alcanza para vivir y para un poquito más, ¿no? Y recordemos, como este es el piso, ¿no? Pues tampoco estamos pensando que este tiene que ser el salario promedio, ¿no? Esto implica que los demás salarios de los demás trabajadores y trabajadoras pues tiene que estar por arriba de este mínimo, de este piso de bienestar. Claro, pues ahí está Luis Felipe Munguía, director, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de la CONASAMI, por la información que nos has brindado, sin duda muy importante para comprender cómo funciona este aumento, cómo impacta en trabajadoras y trabajadores y por supuesto en el bienestar de las familias. Muchísimas gracias y buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
gracias al presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y vámonos con otra información, y es que en la Cámara de Diputados ya recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum con la que se busca otorgar derechos laborales a personas trabajadoras de aplicaciones digitales como Uber, Didi o Rappi. Esta propuesta incluye el acceso de los trabajadores y trabajadoras a seguridad social, a vivienda, el derecho a utilidades, al aguinaldo, a vacaciones, entre otras prestaciones, siempre y cuando el tiempo de trabajo supere las 288 horas anuales. La reforma señala también que el salario en el trabajo de plataformas digitales se fijará por tarea de servicio, obra o trabajo realizado, y el tiempo destinado a la plataforma será definido por el propio trabajador. Este pago contempla el proporcional del día de descanso semanal, vacaciones y aguinaldo, siempre que quien trabaje acumule al menos 48 horas efectivas a la semana. Esta iniciativa, al ser una reforma a la Ley Federal del Trabajo, ofrece libertad de afiliación sindical. En los próximos días, esta reforma se prevé que sea analizada primero en comisiones y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados. Vamos a otros asuntos. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo su primer encuentro oficial con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Al salir del encuentro en Palacio Nacional, Vidulfo Rosales, representante legal de las madres y padres de los estudiantes, aseguró que Sheinbaum Pardo mostró una gran apertura al diálogo y ofreció una nueva ruta para llegar a la verdad de los hechos. Vemos nosotros la disposición de la presidenta de reconstruir el diálogo, entrar en una etapa nueva de diálogo con menos tensiones. Ofreció ella una nueva ruta en las investigaciones a través de utilizar, hacer una nueva revisión de los expedientes y ver los elementos importantes que hay dentro de los mismos. Y explicó que dentro de los acuerdos alcanzados, la presidenta propuso el uso de nuevas tecnologías para los trabajos de búsqueda. Hablan de nuevas tecnologías para la localización de lugares, para localización de intervenciones legales de teléfonos, me imagino. Adelantó que se tiene prevista una segunda reunión para el mes de febrero del próximo año y que uno de los temas principales a tratar es la información del caso que tiene el ejército mexicano. Es un tema de mucha tensión, es un tema de mucha discusión, mucha polarización. Y ahí, va a haber una modificación respecto a los 800 folios a información que los militares de manera concreta tienen en su poder. Bueno, vamos a retomar la conferencia matutina de este miércoles, y es que hubo declaraciones de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y de Felipe Calderón. Llegaron hasta Palacio Nacional estas declaraciones de que han estado muy activos y tuvieron una respuesta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. A Felipe Calderón le recomendó ofrecer disculpas al pueblo de México por las atrocidades cometidas en su sexenio durante su supuesta guerra contra el narcotráfico, en lugar de desestimar la importancia simbólica de una disculpa como la que España ha negado a los pueblos originarios por los crímenes cometidos durante la conquista. No estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. También hizo referencia a Carlos Salinas de Gortari luego de la difusión de un video en el que se describe a sí mismo como desempleado y se queja de que el expresidente López Obrador le quitó su pensión. No, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Pueden solicitar su pensión del bienestar, porque pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Y es que mira, es muy importante recordar que como presidente, Carlos Salinas de Gortari gozó de una pensión de hasta 42 millones de pesos.
a los que se sumaban seguro de gastos médicos, protección por parte de las Fuerzas Armadas y hasta una plantilla de 25 empleados que lo apoyaba en sus actividades. Incluso en momentos como la supuesta huelga de hambre que montó en marzo de 1995 en protesta contra los señalamientos que recibió tras la detención del gobierno de Ernesto Zedillo hacia su hermano Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de Francisco Ruiz Massieu y por enriquecimiento ilícito. Bueno, en aquella ocasión, Carlos Salinas estuvo en una modesta casa de una ciudadana de Monterrey, Nuevo León, supuestamente privado de alimentos, pero luego de 36 horas de ayuno, desistió a esta huelga de hambre. Vamos a retomar estos 16 días de activismo. Ya le hemos mencionado que también nuestros compañeros y amigos de 11 Noticias pues se suman a esta campaña Es Tiempo de Mujeres Sin Violencia, por supuesto, desde el punto de vista que nos toca escuchar. Soy Alexis, soy parte del equipo de producción de 11 Noticias y nos toca escuchar que cuando la mujer dice no, siempre es no. A las 7:27 en la hora del centro, vámonos a revisar portales y planas, nuestro portal 11noticias.digital. Aquí tienen la información en la palma de su mano a través de su celular y actualizada minuto a minuto. Dele clic a nuestro portal para que tenga los detalles de todas las noticias de las últimas horas. Nuestro portal le presenta el tema de los 16 días de activismo, levantando la voz en vivo, nuestros espacios informativos que se quedan también guardados, matutino meridiano, punto de referencia, nuestro noticiario matutino y las mesas de análisis. Juez declara no culpable a Diego N., acusado de violencia digital con inteligencia artificial, nuestra nota principal. Ya hablábamos de esto al principio de este espacio. Se queda la entrevista con la abogada que lleva el caso. El Atlético San Luis saca ventaja ante Monterrey. Información deportiva. Nuevo récord para Bitcoin, supera los $100,000. La cotización. Detienen a Joanny N. en Sinaloa. Tiene orden de extradición en Estados Unidos. Oficial, Senado aprueba la ley Silla. Si usted le da clic a cualquiera de estas opciones que tiene, se despliega la información de inmediato y tiene los detalles de todo lo que aconteció, por ejemplo, en el Senado. Esta reforma que obliga a los patrones a proveer de sillas a empleados para tomar descansos, dice, de manera periódica durante su jornada laboral. Ya es una ley y la pueden exigir. Le da clic nuevamente y regresa a lo que es la pantalla inicial, donde puede revisar los detalles de la mañanera del pueblo, el tema del salario mínimo, la pensión del bienestar que se está otorgando. Por supuesto, si algún expresidente la quiere cobrar, es a lo que tiene derecho, pero tienen que radicar en México. Las entrevistas y tendencias también son parte de nuestro portal con toda la información. No más outsourcing de trabajadores de limpieza en el Senado, la información de mi compañero Luisa Méndez en cobertura. En fin, ahí tiene nuestro portal, revíselo, chéquelo, tenga la información importante del día. Lo dejamos y nos vamos a revisar cómo vienen ahora las primeras planas de los diarios. Iniciamos con El Financiero. Acumula mini salario, recuperación de 135%, lo que se firmó ayer en Palacio Nacional. Con la iniciativa privada, la Secretaría del Trabajo y el Gobierno Federal, el acuerdo de aumento al 12%, la diferencia que hay con el salario también que se percibe en la frontera. El mínimo 12% en 2025 en beneficio de al menos 8.5 millones de trabajadores. Cae en Francia, dice El Financiero, el premier Michel Barnier. Una moción de censura contra el gobierno provoca que a 100 días de que asumiera el cargo, pues fuera removido. Está en evaluación este tema del Financiero. Vámonos a revisar otro diario que dice La Jornada. Sheinbaum, golpe al narco en Sinaloa de 8,000 millones. Se está refiriendo a este decomiso histórico de fentanilo, 20 millones de dosis que no llegaron a distribuirse, un severo golpe al crimen organizado, más de 4 millones de dólares. La fotografía que nos presenta La Jornada es el retrato del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto que si quiere cobrar su pensión, solamente le toca la del bienestar y puede venir, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. La fotografía nos ilustra lo que está ocurriendo en una minera de Sonora, donde, de acuerdo con La Jornada,
Sonora está siendo víctima de la rapacidad de mineras canadienses, y es que al amparo del TEMEC las firmas obtienen jugosos ingresos, pero a la vez, dice la jornada, están evadiendo impuestos. Palomea la IP el aumento al salario mínimo, la deportación masiva en los Estados Unidos provocaría que el PIB de Estados Unidos, de ese país, sufriera su peor caída en los años más recientes. Vamos a dejar la jornada y nos vamos a revisar ahora qué dice el Universal. Droneros colombianos se entrenan a cárteles con explosivos. Esto es lo que está ocurriendo. El crimen organizado se está proveyendo de tecnología para lanzar su contraofensiva en contra del gobierno federal. La fotografía nos ilustra la descarga, dice el Universal, de productos chinos. Esto ocurre en la madrugada en el centro histórico, lo registran con esta fotografía. Arancel de Trump pasará factura a Texas, Michigan y California, es lo que se prevé de acuerdo con el análisis que hacen distintos expertos sobre la amenaza latente de lanzar aranceles del 25% a sus socios comerciales. El impacto también será del otro lado. Los estados concentran las exportaciones desde México y las distribuyen también a otras regiones. Del Universal, vámonos a revisar la primera de otro de los diarios esta mañana. Reforma ajusta la estrategia tras fallas en Sinaloa. Sabemos de la presencia de Omar García Harfuch en la entidad. El secretario está encabezando toda la estrategia de seguridad que está en marcha. Y también ya lo escuchábamos señalando que esto requiere tiempo, no es de la noche a la mañana, y más allá de su presencia, es la presencia de otras fuerzas federales que han estado en la entidad de por lo menos hace 2 meses, desde la detención del Mayo Zambada y su traslado a los Estados Unidos. Matan en Polanco al lavador del cártel Jalisco Nueva Generación, es otra de las notas que destaca el diario Reforma. Aprietan al Mencho en Estados Unidos. Nemesio Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, es el más buscado, pero allá en la Unión Americana. También dice la jornada, los campechanos andan muy bailadores. Dice que lo que está ocurriendo es en el Senado, mientras está la discusión legislativa, pues en Campeche pues están en otra frecuencia. Dejamos Reforma y nos vamos por último a revisar el diario Milenio. García Harfuch despachará en Sinaloa y De la Fuente lo hará desde Estados Unidos. Es la estrategia del gobierno federal implementada para enfrentar al crimen organizado en todas sus expresiones. El secretario de Seguridad Pública va a permanecer en la entidad en tanto no se afiance esta estrategia que se está aplicando en días recientes, pero que tiene fundamentalmente pues su base allá en Sinaloa. Eso no significa que únicamente se vaya a quedar ahí a dirigir la estrategia en materia de seguridad, porque la presidenta le está encargando atender sí este tema de inseguridad y defensa también de los migrantes al secretario de Relaciones Exteriores, y lo hará directamente desde Estados Unidos. También la estrategia es que la Secretaría de Gobernación se sume a esta coordinación por parte del gobierno federal ante la eventual deportación de nuestros paisanos. Así los diarios esta mañana. Dejamos la información de primeras planas. Bienvenida Itzel Gómez Gurrola con el estado del tiempo. Adelante. Lupita, auditorio del 11, muy buenos días. El Frente Frío número 12 ha provocado temperaturas mínimas congelantes en estados del norte y centro del país. Ayer, la capital de Durango se registraron 7 grados bajo cero. En el municipio de Ixtlahuaca, en el Estado de México, experimentaron temperaturas mínimas de -6 y en el municipio chihuahuense de Mozachic, el termómetro descendió a los 5.6 grados bajo cero. Continúe abrigándose muy bien durante la noche y la madrugada, especialmente en estados del noroeste, norte y las zonas altas del centro del país. El Frente Frío número 13 ya interacciona con vientos, canales de baja presión, que además provocan el descenso de la temperatura. También originarán vientos muy fuertes y bancos de niebla densos. Mucha precaución también al conducir. En cuanto a las precipitaciones, se pronostica para este jueves lluvias ligeras en 15 estados del norte, noroeste, centro y sureste del país.
Y le detallo aquí la información en nuestro pronóstico regional. Iniciamos ahora al sureste, lloverá ligero en Veracruz y Chiapas, temperaturas mínimas de hasta 0 grados en las sierras de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, así como vientos de hasta 80 kilómetros por hora por el evento del norte en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec. También en estas zonas el oleaje será alto, las olas alcanzarán hasta los 3 metros de altura en las costas de Oaxaca y de Chiapas. En la península de Yucatán predominará el cielo nublado durante todo el día. El ambiente vespertino será cálido y con vientos de hasta 40 kilómetros por hora, sin precipitaciones en esta región. Vamos al noroeste, abríguense muy bien en las sierras de Sonora. Se esperan para esta noche y madrugada del viernes temperaturas mínimas de 10 grados bajo cero con heladas. También en las zonas altas de Baja California el ambiente matutino será congelante. En contraste, la temperatura máxima para Sinaloa será de 40 grados Celsius para esta tarde. Vientos fuertes en la península de Baja California y sin lluvia en toda la región. Vamos al norte, aún más frío se hará en las sierras de Chihuahua y Durango. Se pronostica el termómetro descienda a los 15 grados bajo cero. También habrá heladas, neblina densa y lloverá de forma aislada en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. El viento será fuerte en Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. Y al occidente será una tarde muy calurosa con temperaturas máximas de hasta 40 grados en toda la región. Lloverá únicamente en las zonas de Michoacán, viento moderado, cielo parcialmente nublado y caerán heladas en las zonas altas de Jalisco y de Michoacán. Y al centro del país el ambiente es gélido al amanecer con heladas en las sierras de Tlaxcala, Puebla y el Estado de México. Se esperan también chubascos en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala y el Estado de México. Rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. La temperatura máxima para la capital del país será de 24 grados Celsius. Y si ya va de salida, le doy aquí el pronóstico puntual para algunas localidades. Sonorenses de Opodepe será un jueves mayormente soleado, sin lluvia, y el viento será muy ligero, mínima de 11 y máxima de 25 grados Celsius. Aún más calurosa será la tarde en Escárcega, en Campeche. La temperatura máxima será de 30 grados Celsius, tampoco lloverá y el viento alcanzará casi los 40 kilómetros por hora. Y en la alcaldía de Iztapalapa, en la capital del país, predominará el cielo nublado, viento ligero, sin precipitaciones, mínima de 9 y máxima de 21 grados Celsius. Y si desea saber el tiempo en su localidad, mándenos un mensaje a través de X en @11noticiastv para que aparezca en esta sección. Hasta aquí la información y que pase un excelente día. Y en información de último minuto, continúan las labores para retirar una pipa que volcó sobre el anillo periférico a la altura de Paseo de las Palmas en dirección Viaducto Miguel Alemán. Así que tómelo en cuenta para que también tome precauciones. Mientras tanto, seguimos informando en los espacios del 11. Bueno, y ahora como parte de nuestro noticiario nos vamos a enlazar hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Regresamos al estudio con la información deportiva. Naomi Rodríguez, adelante. Muy buenos días, Lupita. Y anoche arrancaron las semifinales de la Apertura 2024 de la Liga MX Varonil. En un juego de grandes emociones, Atlético de San Luis aprovechó su localía y tiene un pie y medio en la gran final, luego de vencer en el juego de ida 2-1 a los Rayados de Monterrey. Al minuto 30, Bonatini abrió el marcador para el cuadro potosino, empujando el esférico al fondo de la portería, para así irse al descanso con el marcador a su favor. Pero en la segunda mitad, Monterrey salió con hambre de gol y fue al minuto 66 que Berterame aprovechó un gran pase de Canales para empatar el partido. Sin embargo, al minuto 80 apareció con un golazo Ricardo Chávez al sacar un zurdazo sublime y darle la ventaja a los potosinos. Será este sábado, ahora en casa de los Rayados,
cuando se realice el juego de vuelta y conozcamos al primer finalista. Y este jueves en el Estadio de la Ciudad de los Deportes se realizará la segunda semifinal con el clásico joven, América contra Cruz Azul en punto de las 8 de la noche. Ahora les presentamos un trabajo sobre una de las leyendas del fútbol, José Saturnino Cardoso, quien realizó sus mayores hazañas deportivas en el Club Toluca. En el mundo del fútbol hay historias como la del paraguayo José Saturnino Cardoso que demuestran que con sacrificio, perseverancia, dedicación, fe y esfuerzo, cualquier cosa se puede lograr. Y es que muy pocos jugadores extranjeros han logrado dejar marca dentro de los equipos nacionales, incluso aquellos que llegaron de grandes clubes. Y es por ello que su legado sigue siendo homenajeado. A pesar de haberse ido del Toluca hace 18 años, sus playeras continúan siendo las más vendidas y para honrar este año, Cardoso recibió un par de playeras que serán vendidas también para la afición. Cuando un joven o un atleta o un deportista empieza a tener sueño, depende solamente de él de poder lograr su objetivo. Con tan solo 23 años llegó a Toluca, donde militó desde 1994 hasta el 2005. Sin embargo, en su primer año y medio, estuvo alejado de las canchas tras una rotura de ligamentos en la rodilla. Y aunque su contrato solo había sido a 2 años, el presidente Jesús Fernández confió en el Diablo Mayor, renovándolo un año más. Y yo sufrí mucho para poder... No fue nada fácil mi carrera. Fue largo y fue complicado, fue difícil y me gustó mucho porque uno valora más cuando logra a partir del trabajo, de la dedicación, de la entrega, del profesionalismo, de ser buen compañero con toda la gente que uno pueda convivir, porque al final el fútbol lo que te da es eso. En el invierno de 1997 con su triplete ante Veracruz, lo llevó al tercer puesto de goleadores y tan solo un torneo después de la mano de Enrique Mesa comenzarían con la época dorada en el club mexiquense con 13 anotaciones. José Saturnino obtenía su primer título de goleo y llevaría a su equipo a lo más alto de la tabla y su primer título con los Diablos Rojos. José Saturnino Cardoso, o mejor conocido como el Diablo Mayor, obtuvo 4 ligas y 4 títulos de goleo en Toluca. Actualmente sigue siendo el máximo goleador de los tiempos con 249 anotaciones. Y siempre superé a partir del convencimiento, de creer en la capacidad de uno, de no hacer caso a mucha gente que te puede decir que uno no puede, en donde solamente depende de uno de lograr su sueño. Con imágenes de Jorge Bejarano e información de Naomi Rodríguez, 11 Noticias. La Comisión Nacional del Deporte, dirigida por el exclavadista Rommel Pacheco, anunció que luego de varios atletas que se han interpuesto demandas por los problemas que han tenido con los pagos de sus becas correspondientes a los años 2023 y 2024, cumplirá con los pagos conforme a las resoluciones judiciales, pidiendo así a los atletas que no desistan de las demandas que han interpuesto. CONADE no les pide desistir de sus demandas. Cuando asumí la dirección de la CONADE, me encontré con circunstancias que han afectado a algunos deportistas. Como alguien que conoce de cerca las necesidades y retos de los atletas, mi prioridad ha sido y seguirá siendo garantizar apoyos justos y transparentes. Además, Rommel informó que presentará nuevas reglas de operación para el programa de becas que otorga la CONADE a los deportistas por su resultado en los torneos, esto con un sistema escalonado que evitará disminuciones abruptas en los montos. Se crearán nuevos apoyos para la formación, desarrollo y alto rendimiento y se habilitará un centro de atención integral al deporte. Por ello, próximamente presentaremos el Centro de Atención Integral al Deportista de Alto Rendimiento, un espacio dedicado a asesorarlos y acompañarlos en temas de administración, jurídicos, con un equipo especializado y sensible a sus necesidades. Esto fue toda la información deportiva. Muchas gracias, buenos días. Naomi Rodríguez, muchas gracias. Vámonos con Mauricio Romo, está en el Festival de Cine de Los Cabos, Baja California. Hola Mauricio, qué envidia. Cuéntanos de las películas y categorías que destacan en este encuentro. Buenos días.
Muy buenos días, Lupita. Te saludo desde este caluroso San José en Los Cabos, porque por fin fue el esperado regreso de este Festival Internacional de Cine después de 2 años. Recordemos que la edición anterior tuvo que pausarse debido a la falta de apoyos económicos, pero bueno, ya está de regreso. Ayer fue la ceremonia de inauguración en la que sobre todo asistieron organizadores, invitados, pero también hubo algunos lugares ahí para el público, para los habitantes de Los Cabos, que aunque no hubo muestras desbordadas, por supuesto que agradecieron y se entusiasmaron de que nuevamente tengan este festival aquí en esta región. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a ver cómo se vivió este evento el día de ayer? Fue al aire libre, ambientado entre arena, grúas y palmeras, donde la gente se reunió para darle la bienvenida de vuelta al Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Estoy emocionada porque nuevamente tenemos el festival. Es muy importante en Los Cabos que se dé este tipo de festivales. En cuanto tenga la oportunidad, voy a aprovechar esos 3 días para ver las películas. No tengo aún una en especial, pero sí, quiero aprovechar lo más que pueda en eso. Era una cita muy esperada tanto para la comunidad como para el equipo del festival, que suspendió su edición en 2023 por falta de recursos. Las ediciones de nuestros festivales y de todos los festivales pues se tardan 365 días en suceder de nuevo. Esta se tardó pues prácticamente 700, ¿no? Entonces imagínate por favor la emoción, el esfuerzo, las ganas de no desistir y de decir el festival vive. Para habitantes de Los Cabos, el festival genera pertenencia. Muchas veces se difunde más al turismo y no al local. Ya habemos muchos locales en busca justamente de este tipo de eventos, justamente porque mueven emociones, nos conecta y nos arraiga, ¿no? Creo que tener este festival o cualquier otro enriquece a la gente de aquí, ¿no? Este año, la mayor parte del programa contó con apoyo de recursos públicos. Pues orgullosamente podemos decir que las películas que forman parte de Encuadres, de la sección de cine mexicano, tienen todas apoyo de fondos públicos mexicanos. Con una muestra de 11 títulos mexicanos y 3 internacionales, el festival ahora busca reinventarse. Para este regreso quisimos apuntar directamente hacia el cine mexicano, que siempre ha sido el corazón del festival, siempre haciéndolo dialogar con otras cinematografías. La proyección inaugural fue Better Man, cinta semibiográfica sobre la vida del cantante Robbie Williams, que fue estreno a nivel Latinoamérica. El festival continuará hasta el próximo 8 de diciembre. Lupita, seguiremos llevándoles toda la información en los próximos espacios informativos. Muchas gracias, Mauricio. Saludos allá en Los Cabos. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Qué envidia. Tenemos respuestas, Angie. Brevemente, Lupita, vamos a ver qué es lo que nos contestaron. ¿A cuál es el destino principal de tu salario? Y bueno, María Isabel Núñez Peralta nos dice que a las deudas. Marisela Báez, alimentos propios y de mis mascotas. Gracias, Marisela. Héctor Bonilla dice que tiene 7 hijos. ¿Qué más puede decir? Es lo que nos contesta. Nancy Molina Díaz de León, el 60% se va en pagar la renta, el 15% en servicios y lo que sobra lo gastó en Mimishi. Ignacio DG refiere que lo dedica a la formación académica. Fabiola Martínez nos contesta, creo que a todos nos pasa, se tienen que pagar las deudas. En tanto, Armando Duf Alfa, principalmente en hacerme feliz es el destino de su salario. Ofertas Torreón, luz, agua, comida, gasolina, deudas y ropa es a lo que se destina principalmente el salario. Y vamos a revisar cómo quedó la encuesta a través de X. Lo mismo, ¿cuál es el destino principal de su salario? El 41.3% responde que a la vivienda o la renta. El rubro de escuela votó el 6.5%, alimentación el 52.2%. Ahí están sus respuestas, gracias por compartirlas, gracias por sumarse a la conversación y ya saben que mañana vamos a tener una nueva pregunta y pues los queremos seguir invitando a que nos compartan sus opiniones, sus comentarios ahí a través de nuestras redes sociales. Pues así las respuestas, Guadalupe, nos vamos. En otros cabía la respuesta que decía para hacerme feliz. Creo que es una buena respuesta y qué bueno que tenga esa posibilidad de gastar en sí mismo y en lo que le hace feliz. Nos vamos
somos Elvira Angélica Rivera. Gracias a Karen Kenia Roberts por el vestuario. Los esperamos el día de mañana con más noticias. Y a las 2 de la tarde, ya lo saben, Noticiario Meridiano. Leti Carvajal, Carla Contreras estarán con ustedes. Nos vamos. Aprovechar rápidamente, Lupita, para mandar saludos hasta Ciudad Nezahualcóyotl y Tlalpan, porque siempre nos siguen a través de Facebook. Que tengan un excelente jueves. Hasta mañana.